días, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a este nuevo servicio al Señor en tiempos de cuarentena. Como cada miércoles, como cada domingo, hoy nos reunimos nuevamente a la distancia, expectantes de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiera hablarnos en este día. Proverbios capítulo 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No solo se trata de no olvidar la palabra, sino de atarlas a nuestro cuello, de grabarlas en nuestro corazón. Nótese la importancia que tienen las enseñanzas de Dios en nuestra vida. Que en esta mañana podamos estar atentos, podamos abrir nuestros oídos para escuchar, comprender y aplicar eso que Dios nos diga a nuestra vida. Les mando un abrazo grande, espero vernos pronto. Dios los bendiga. Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy Sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén, 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 amén. Paz de Cristo, queridos mis queridos hermanos, que Dios les bendiga nuevamente en este día. Aquí estamos nuevamente conectados por este medio.
agradecidos a Dios y buscando que la bendición de Dios para nuestra vida. Espero que en este domingo, en este día, estén ustedes bendecidos junto con todas sus familias. Es el deseo, es la oración de cada uno de nosotros y que nos permita vivir la vida victoriosa que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, que podamos echar mano de todos los recursos poderosos en Dios para destruir todo tipo de fortalezas que quieren impedirnos alcanzar las grandes promesas que Dios tiene para con nuestra vida. Podamos seguir conectados con la palabra de Dios, con la oración y por supuesto también con una de las armas poderosas que es la alabanza y la adoración a Dios, sacando ese tiempo para adorarle, para bendecirle y para introducirnos a la presencia de Dios, a donde podemos estar sensibles a su voz, mantenernos conectados con el poder y la palabra del Señor para con nuestra vida y para con nuestra familia y todo lo que nos rodean. La bendición de Dios sin duda alguna, sin lugar a dudas, es bendición también para todos aquellos que nos rodean. Somos simplemente conductos del poder y de la bendición de Dios. Y esto será posible en la medida en que estemos conectados con Dios. Somos meramente instrumentos en las manos de Dios. Separados de Él, por supuesto que nada podemos hacer. Ningún fruto que valga la pena que podamos manifestar. No podremos glorificar al Señor si no estamos conectados con esa fuente de poder y de autoridad. Que sea este el día en el cual podamos vivir de esa manera. No dudemos, no vacilemos y confiemos plenamente en el Señor. Levantémonos porque el Señor tiene preparado grandes cosas y lo mejor para nosotros siempre está adelante. Tengo mi Biblia abierta en esta oportunidad en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo número 1, en donde nos habla acerca de las bendiciones a las cuales tienen acceso todos aquellos que hemos creído en el Señor. Y si tú no has creído en el Señor todavía, no le has entregado toda tu vida al Señor, te estás perdiendo de algo maravilloso. Te estás perdiendo de una experiencia que cambiará y transformará tu vida y transformará tu destino desde ahora y para siempre si confías en Él. Es pues este capítulo 1 de Segunda de Pedro, donde Dios nos habla acerca de los beneficios, de las grandes riquezas que tenemos aquellos que hemos confiado en el Señor. Y vamos a hablar de una específicamente. Está contenido mi mensaje de este día en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, donde en el nombre de Jesús, su palabra, nos dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tiene como título lo que comparto con ustedes en esta noche. Quiero hablarles acerca de un recurso del cual vengo hablándoles hace mucho tiempo. Voy a hacer un énfasis, voy a entrar de lleno en este tema tan importante para nuestra vida, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con aquello de lo cual nos habla nuestro texto bíblico de esta mañana. Ese recurso inagotable. Hay personas que tienen más recursos que otros. Algunos son ricos para con este mundo, pero la riqueza con este mundo no es de ninguna manera riqueza para con Dios. Y hay algunos que tienen muchos recursos y pueden hacer frente a muchas cosas porque tienen más ventaja en el aspecto económico, si se puede decir, y ellos pueden echar mano y adquirir un montón de cosas y traer un montón de cosas porque tienen los recursos necesarios. Vamos a hablar de un recurso espiritual que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros, que está disponible para todos aquellos que confiamos en Él. La riqueza más maravillosa de la cual nos habla nuestro texto. Preciosas y grandísimas promesas.
Quiero hablarles, y tiene como título lo que comparto con ustedes en esta mañana, la chequera del banco, pero no un banco terrenal, la chequera del banco de la fe. Así como en un banco hay muchas riquezas, hay mucho dinero con el cual uno puede adquirir un montón de cosas que uno quiera comprar, también quiero hablarles acerca del banco de la fe, de este banco que tiene grandes riquezas para cada uno de los que confiamos en él. Una promesa, una chequera llena de promesas. Su palabra es una chequera para nosotros. Todos los creyentes que confiamos en Dios tenemos una chequera, pero el hecho de que tengamos en nuestras manos un recurso tan poderoso como es una chequera, que podemos escribir ahí nada más y nada menos que endosarla con lo que nosotros queremos de Dios, no significa que las usemos ni que estemos disfrutando de esas riquezas, de esos recursos que tenemos. La persona puede tener todos los recursos que pueda desear y sin embargo, si no hace lo que debe hacer con esos recursos, ni da los pasos necesarios en el mundo de los negocios, es lo mismo, nunca va a poder disfrutar de eso. Puede llegar a morir y vivir sumido en la pobreza espiritual sin haber siquiera algún día echado mano de tan grandes riquezas, de tan preciosas promesas y grandísimas promesas que están contenidas en su palabra. Es más, tal vez me estén escuchando personas que hoy están sumidos en una gran pobreza espiritual. Sienten que no tienen nada. Sienten que están a punto de desfallecer de hambre espiritual, de falta de perdón, de falta de paz, de falta de fuerzas, de falta de riquezas espirituales, teniendo a su disposición, queridos amigos y hermanos, una chequera tan maravillosa que podría suplir cualquier necesidad que pudiéramos tener. Una promesa de Dios, precisamente como les venía comentando, puede ser comparada con un cheque. Una promesa de Dios es como un cheque pagadero que se debe pagar al portador, al que porta ese cheque, al que porta esa promesa de Dios, al que va con esa promesa y se presenta en el banco para adquirir aquello que tanto anhela, que tanto desea. Esta promesa es dada al creyente con miras a darle algo bueno. La palabra de Dios, que es nuestra chequera espiritual, en las promesas de Dios que salen, que proceden de la boca de Dios, tenemos promesas de Dios con miras a concedernos a nosotros y concederle al creyente algo que es bueno para él. Un cheque en la mano de un trabajador que ha brindado un servicio es un papel endosado con sus datos que puede darle a él grandes beneficios, sin duda algo bueno. Un cheque, este cheque está con esta promesa de Dios, no tiene propósito de que uno simplemente lo lea confortablemente, lea esa promesa confortablemente en su casa y que luego se olvide de ella. De nada sirve un cheque por una suma de dinero importante y que nosotros estemos simplemente frente a ese cheque mirándolo, contemplándolo, lo pongamos en un cuadro, le demos un sitio de honor. La importancia de ese cheque es poder cobrarlo. La Biblia, la palabra de Dios, contiene para nosotros promesas y riquezas y promesas que no están puestas aquí en la palabra de Dios simplemente para que las observemos, simplemente para que lloremos frente a ellas, las anhelemos, las disfrutemos, las miremos, sino para que podamos obtenerlas, para que podamos recibirla cada uno de nosotros. Y debemos
usar las promesas de Dios, no olvidarnos de ellas. ¿Cuántas veces nos encontramos con preciosas y grandísimas promesas como las que nos describe nuestro texto bíblico de esta mañana luego nos olvidamos de esa promesa? Tenemos el cheque ahí, pero nos olvidamos de ir a cobrarlo. Y tenemos necesidades cuando tenemos la promesa, tenemos el cheque ahí, que si lo cobrásemos, sería saciada nuestra necesidad. ¿Cuántos nos olvidamos a veces? Sumidos en una necesidad como la de muchos que me están escuchando, teniendo allí, se olvidaron de que hay un recurso que podemos usar cada uno de nosotros. No están puestas las promesas de Dios simplemente para admirarlas, sino para ser usadas como una realidad para nosotros. La Biblia y las promesas de Dios no son simplemente una fantasía o un hermoso texto literario que podemos admirar, sino que tienen que ser una realidad para cada uno de nosotros, como el hombre que no solamente admira el cheque, sino que usa el cheque. El cheque nos es dado, queridos hermanos, no para admirarlo, sino para usarlo, para que sea de utilidad para nosotros. ¿Por qué estás pobre entonces tal vez espiritualmente? ¿Por qué careces de algo en este día y en este tiempo? Teniendo la oportunidad de usar lo que Dios te ha concedido y saciar esa necesidad que tienes. Necesidad de perdón, necesidad de paz, necesidad de fuerzas que vienen de Dios, necesidad de gozo del Señor, necesidad de cosas que Dios tiene disponibles para cada uno de nosotros. El creyente debe tomar siempre la promesa de Dios y endosarla. Endosar un cheque es poner allí en ese papel la cantidad, lo que nosotros queremos, poner nuestro propio nombre. Es como leer aquel pasaje bíblico donde dice: hallé a David, mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. Esa es una promesa de que Dios va a ungir un hombre que podemos hacerla nuestra. Y podemos poner nuestro nombre. Hallé a Marta, a Juan o a Pedro, mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. Las promesas que Dios le hizo también a Josué a la hora de enfrentar un desafío de conquistar la tierra y lo que Dios tenía por delante para su pueblo, es una promesa que podemos hacerla nuestra. Y así como Dios estuvo con Moisés, también estará con nosotros, y nadie podrá hacernos frente en todos los días de nuestra vida si nosotros pongámosle nuestro nombre a eso, sino que estaré contigo donde quiera que tú vayas. Cuando endosamos la promesa de Dios y hacemos de estas promesas nuestras propias, le ponemos nuestro nombre, la recibimos personalmente nosotros como algo verdadero. Qué hermoso lo que Dios hizo con estas personas en estos episodios bíblicos, cuando deberíamos tomarlas. Son promesas para cada uno de nosotros, como personas que usan los recursos que Dios pone en nuestra mano. Poner nuestro nombre, recibirla personalmente como algo verdadero para nosotros. Y debemos aceptar esta promesa por la fe como propia de cada uno de nosotros. Vivimos a veces de la experiencia de otro y de la fe de otros. Haz tuya la promesa de Dios. Esta chequera Dios te la ha entregado a ti, llena de promesas, llena de recursos y riquezas para tu vida y tus necesidades. Cree firmemente de que Dios es veraz. Esa es la forma de enfrentarnos a la palabra de Dios, de leerla y de meditarla. Creer que Dios es veraz, y que Dios es veraz en cuanto a esta palabra específica que Dios te está dando, en cuanto a esta promesa específica que Dios nos está entregando. Pero no solamente la endosa, no solamente escribe su nombre y la hace suya propia. Va más allá. El que cree en Dios cree que ya la bendición es suya.
Cuando alguien recibe un cheque, ya está contando con ese dinero. Cree que ya cuenta con ese dinero. Si hasta sería capaz de salir a pedir crédito tomando en cuenta que ya cuenta con el cheque. Iría mostrándolo a todos y pidiendo crédito en cualquier lado sabiendo de que ya cuenta con ese cheque. El creyente también la lee y la mira la palabra del Señor, ve la promesa y cree ya mismo de que cuenta con esa bendición, puesto que tiene una firme promesa. Porque ¿quién es el que nos promete? ¿Quién es el que nos hace la promesa a nosotros? Por tanto, pone su nombre en esa promesa. Promesa de paz, Dios me promete paz. Promesa de protección, Dios promete protección a mi vida. Presenta la promesa, cree que ya tiene lo que Dios le ha prometido. Pone su nombre en esa promesa para certificar que hace suya esa bendición y esa promesa para sí mismo. Hace suya esa protección. Hace suya esa bendición de Dios. Ese recurso, hace suya esas fuerzas, esas nuevas fuerzas. Hace suya esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vez que hace esto, debe presentar, una vez que hace suya la promesa y cree que ya es suya, que ya cuenta con esa bendición de Dios, se acerca a Dios con ese cheque, con esa promesa y presenta la promesa delante del Señor con fe. Vamos a la oración con fe. ¿De qué sirve que nosotros creamos si no vamos y con el cheque nos presentamos en el banco para cobrar, para adquirir eso que tanto anhelamos? Una vez que recibimos la promesa, que le ponemos nuestro nombre, es mía esta promesa, creo que ya la tengo, nos presentamos en el banco. Vamos delante de Dios en oración, con fe, y le presentamos la promesa, igual que un hombre presentaría un cheque en la ventanilla de un banco. Hasta que no salgamos y vayamos y la presentemos delante de la ventanilla del banco, nunca vamos a obtener esa promesa. Ese es el área en que muchos fallan. Debe reclamarla por medio de la oración. Reclamamos la promesa, vamos a la ventanilla para cobrarla, creyendo de que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Esperamos ver cumplida esa promesa de Dios para cada uno de nosotros. Si ha venido al banco del cielo un creyente con una promesa de Dios en la fecha, por supuesto, establecida. Hay cheques que son cobrables, que podemos cobrar en una fecha inmediata y en otras en alguna fecha determinada. Si venimos delante de Dios también con la promesa delante de nuestro Padre Celestial, con la fecha en la fecha que ha sido establecida. Hay cosas en las que Dios nos dice que sí inmediatamente y nos responde, y hay otras que tienen una fecha para su cumplimiento para nosotros. Y si venimos en la fecha establecida, sin duda alguna, inmediatamente podremos ver la promesa cumplida. Podemos recibir el monto, la riqueza de esa promesa, el beneficio de esa promesa. En cambio, si el cheque tiene una fecha posterior, tiene un tiempo determinado más adelante para que el monto sea cobrado, entonces debemos muchas veces esperar pacientemente hasta que llegue ese día. Pero mientras tanto debemos considerar esa riqueza, esa promesa como si fuera dinero efectivo para cada uno de nosotros. Debemos vivir como si ya tuviésemos aquello que le hemos pedido y que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros.
y el banco nos pagará con seguridad cuando llegue la fecha indicada. De la misma manera las cosas de Dios también. Hay una fecha indicada para algunas cosas que le estamos pidiendo al Señor. Algunos creyentes no estampan el nombre suyo y lo que quieren con fe, no estampan lo que ellos quieren con fe, con confianza en Dios en el cheque. No saben qué es lo que quieren. No saben qué es lo que están buscando. Van con ambigüedades delante de Dios y no con certezas, sabiendo esto, Señor, es lo que yo quiero. Algunos no ponen ni siquiera su nombre en ese cheque, ni lo que quieren de Dios. Y por eso es que muchos vienen al Señor y no obtienen nada de Él. Y otros, por el contrario, son negligentes, son irresponsables en presentar ese cheque delante de Dios. Se olvidan nuestra pereza, nuestro descuido de las cosas de Dios, y estos tampoco reciben algo de la mano del Señor. Pero no recibir eso de la mano de Dios no es culpa de la promesa de Dios. En los bancos las riquezas están ahí. Tenemos que buscar los medios efectivos, los medios reales para poder hacer efectivo nuestro retiro cuando queremos obtener algo de un banco. La culpa no es de la promesa, sino de aquellos que no actúan con sentido común en relación a la promesa, no actúan de acuerdo a la manera requerida en los negocios. Sin los requisitos necesarios, el documento y otras cosas, nunca van a ser efectivo el cobro de esa promesa. Y hay muchos que no van de la forma adecuada delante de Dios para obtener las bendiciones de su promesa. Dios nunca ha dado ninguna promesa que Dios no quiera cumplir, que Dios no quiera llevar a cabo en nuestra vida. Y Dios tampoco nunca ha alentado ninguna esperanza para que Dios no quiera cumplir. Si Dios alienta una esperanza en nosotros de que algo va a llegar a nuestra vida, de que esa fuerza, esa paz, Dios los alienta a buscar estas cosas porque Él quiere cumplir con sus promesas. Además, la visión, qué importante que es confiar en las promesas de Dios, las promesas de Dios, la visión de sus propias promesas, de las promesas de Dios, es buena para los ojos de la fe. Las promesas desarrollan en nosotros nuestra visión espiritual. Vemos la tierra, la observamos y nuestra fe empieza a crecer. Nos ayuda a desarrollar nuestra fe. Esto es para mí. Esto es lo que Dios puede hacer y desarrolla nuestros ojos de la fe. Entre más estudiemos las palabras de Dios, las promesas de Dios, las palabras que nos favorecen, las palabras de bendición y de gracia, más gracia vamos a obtener de esas palabras. La palabra de Dios, oída, leída, meditada por nosotros, meditada profundamente por nosotros, seriamente por nosotros, nos ayuda a tener más gracia. El ver lo que Dios puede hacer aumenta nuestra visión. Y veremos las cosas que no son como si fueran. Tal vez me estén escuchando personas que no ven un día más en su futuro. Les cuesta entender que Dios está en este tiempo, siendo parte de sus vidas. Falta de meditación en las promesas de Dios que nos ayuda a desarrollar nuestra visión espiritual. Yo personalmente, creo en las promesas de Dios para mi vida, porque las he probado, porque las he comprobado en mi propia vida, y muchas de ellas las he comprobado personalmente en mi propia vida, y he notado a través de haberla probado y comprobado de que sus promesas son verdaderas porque han sido cumplidas en mi propia vida. La experiencia de un hombre
o de una mujer de Dios, de muchos de los que me están escuchando, pueden ser de mucha utilidad, de suma utilidad para otros. Y por esa razón es que el salmista en alguna oportunidad escribió en los tiempos antiguos: busqué al Señor y Él me oyó. Confié en sus promesas y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó, dijo el salmista en tiempos antiguos. Y también dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová, dando testimonio de que Dios cumple, de que Dios nos escucha, que si venimos y si hacemos lo que tenemos que hacer, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Yo mismo he echado mano en muchas ocasiones de estas promesas que Dios nos da en su palabra cuando estaba siendo investido con violencia por las dificultades. He sufrido la violencia de dificultades como muchos de los que me están escuchando en esta mañana. Desde entonces he sido muchas veces arrojado de un lado para otro, de tal manera que las aguas muchas veces han crecido alrededor de mi vida de una forma en que no podía seguir adelante sino nadando, como dice el profeta Ezequiel. Sin embargo, Dios estuvo conmigo allí para librarme. Si no hubiese estado el Señor con nosotros, estas pruebas no hubiese podido soportarlos si no hubiera sido por la mano sustentadora de Dios y las promesas de Dios que me sostuvieron en los tiempos difíciles. Estas luchas y estas tormentas violentas, estas aflicciones violentas hubiesen ahogado a cualquiera. Pero gracias a Dios he podido soportar tribulaciones de diverso tipo, como todos los que me están escuchando. He tenido que sufrir desánimos tal vez y desilusiones. Las aguas se han agitado a veces por tiempos, y a veces se han agitado continuamente en mi vida, y las olas se sucedían una tras otra. Y no menciono esto simplemente para conseguir simpatía ni conseguir lástima, sino para que usted se dé cuenta de que no soy un marinero de tierra firme. Un marinero de tierra firme es alguien que viste el traje de marinero, se llama marinero, pero nunca ha zarpado a la braveza de las olas, nunca se ha embarcado, nunca ha estado en alta mar, ni ha sufrido los embates de una tormenta o de las olas gigantes que se levantaban. Simplemente para eso he cruzado la mayor parte del tiempo también esos océanos, esos mares turbulentos que no son pacíficos, y conozco las olas y la furia de los vientos, de dificultades y de problemas. Nunca fueron las promesas del Señor tan preciosas para mi vida como en esas horas difíciles. Nunca fueron tan preciosas las promesas de Dios para mi vida como en este tiempo también, en el cual tenemos que estar en una cuarentena. ¿Cuántas promesas hay en la palabra del Señor que nos ayudan a ver, a hacernos entender de que estamos en las manos del Señor? Nunca han sido tan gloriosas esas promesas en las horas difíciles que he pasado antes y en las que estamos atravesando en este tiempo. Algunas de esas promesas no pude entenderlas en su momento, sino pude entenderlas más adelante, hace poco tiempo. Pero no habría llegado para mí la fecha del cumplimiento del plazo de esas luchas. Pues yo mismo no estaba lo suficientemente maduro para percibir el significado de esas promesas. El tiempo me ha hecho entender algunas cosas, sin duda alguna, como muchos de los que me están escuchando. Cuánto más maravillosa es la Biblia para mí ahora en este tiempo, de lo que ha sido antes de atravesar por estas luchas.
Nos encontramos con una cuarentena, con un aislamiento, nos encontramos con algo que nunca pensamos que íbamos a atravesar. Y cuán preciosas han sido esas promesas de Dios para mi vida en todo este tiempo, en este día, y sin duda alguna lo serán en los próximos días también, en los próximos tiempos. A pesar de las tribulaciones, quiero decirles, queridos hermanos, que Dios es bueno. Quiero decirte de que Dios nunca te va a abandonar. Quiero decirte de que Dios siempre te va a sustentar. Que hay una promesa de Dios para tus presentes emergencias. Tal vez estás atravesando por una emergencia espiritual. Y si tú crees en sus promesas, en su palabra, y la presentas delante de Dios y argumentas delante de Dios en oración por medio de Jesucristo, vas a ver que la mano del Señor se extiende sobre tu vida para ayudarte. Todo lo demás podría fallar, pero su palabra nunca fallará. Dios está con nosotros en todo tiempo. Él no nos dejará, Él no nos va a abandonar nunca. Él ha sido tan fiel con mi vida. Yo sería ingrato para con Dios y poco amable para con cada uno de ustedes si no los animase a confiar en el Señor. Quiera, queridos hermanos, que el Espíritu Santo, que es nuestro consuelo, que es nuestro consolador, inspire al pueblo de Dios en este tiempo a vivir con una renovada fe en el Señor, afirme las rodillas débiles y fortalezca las manos que sirven a Dios, que tal vez en este tiempo se sienten débiles. Dios es glorificado cuando sus siervos confían en Dios sin ningún tipo de reserva. Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tengo en mis manos, disponible para mí, me has dado una chequera en el banco de la fe. Decido, Señor, hacer propias esas promesas y llevarlas delante de ti, porque sé que tú tienes recursos para mi vida. Sé que tú tienes promesas grandísimas y hermosas promesas para mi vida y para toda la familia de la fe. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere en todas las cosas, te dé paz por todos lados, te llene de bendiciones a ti, tu vida, tu hogar, tu familia. Te bendiga cuando entres en casa, te bendiga cuando estés en casa, cuando salgas de tu hogar. El Señor te dé paz cuando te acuestes, al dormir, al levantarte. Pongo la bendición de Dios en Cristo Jesús sobre todas tus cosas y declaro que eres bendecido, que eres bendecida. No puedes ser maldecido, no puedes ser maldecida. Para la gloria del Señor Jesucristo. Y hermanos queridos, que Dios les bendiga. Será hasta otro momento y espero, como siempre, que esta palabra haya sido de tanta bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Que Dios les bendiga. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos a alabar, todos juntos a alabar.